Gracias por continuar con nosotros en Gabinete de Seguridad. El Financiero realizó en marzo la encuesta nacional de opinión pública sobre temas de seguridad. En cuanto a la metodología, cabe destacar que como puntos de levantamiento fueron elegidas 85 secciones electorales del INE y se realizaron 1,200 entrevistas persona a persona. Esto nos lo manda Alejandro Moreno, el encuestador oficial del Financiero. Vamos a ver algunas de las preguntas que se hicieron. Aquí lo tiene en su pantalla. ¿Cómo califica la seguridad pública en el país? Y ya lo ve, 85% dijo que mal a muy mal. A muy mal. También la otra pregunta es, ¿cómo califica la seguridad pública en la comunidad en donde vive? Y ahí lo vemos, mal, muy mal, Ana María. Ahora, quiero resaltar ese dato, porque cuando tú hablas, muchas veces la percepción de seguridad está basada en lo que están viendo en televisión, lo que están leyendo en los periódicos. O sea, un problema es una visión más nacional, pero este dato, cuando empiezas a hablar con las personas de qué está pasando en su comunidad, esto quiere decir que son personas que no están basando su opinión de lo que está pasando en el país, sino lo que está pasando en su barrio. Y la siguiente pregunta nos da más luz, porque precisamente ves, la pregunta es, ¿usted o alguien de su familia fue víctima de algún delito? Y ahí lo podemos ver. 42% de las personas contestaron que sí, habían sido víctimas de un delito ellos o alguna persona de su familia. Es decir, tienes prácticamente una de cada, o 5 de cada 10 personas están siendo Pero víctimas. lo más aterrador es ver la diferencia entre abril del 2017 y marzo de este año, que subió de 26% a 42%. O sea, algo está pasando en este país y no podemos estar hablando solamente del crimen organizado, Víctor, porque sería fácil decir, este es un problema de crimen. No, eso lo que acabamos de ver es un problema de las comunidades. Y mira porque esto habla precisamente del empoderamiento de las organizaciones criminales. En su comunidad hay venta o distribución de drogas, ahí lo tienen, 62% dice que lo está viendo. Otra pregunta, ¿qué tanto confía en el ejército para hacer labores policíacas? Ahí lo vemos, mucho, algo, poco. Es decir, sí tienes un mayor número de personas que confían en el ejército en este tipo de tareas. Sí, pero a mí también creo que lo que es preocupante es que ha bajado la percepción de aprobación del ejército. Ha habido un desgaste. Ahora tienes, ¿qué tanto confía en la policía esto? Sí, bueno, nada, 44%. O sea, no es una sorpresa y eso es lo preocupante, que no es una sorpresa. Eso y además es que haces tú cuando desmilitarizas la seguridad pública. La seguridad pública. Entonces, bueno, eso... Ya que estamos ahí frente a nada alentador escenario, nada alentador escenario en el país, ¿cómo se ve el futuro en materia de seguridad? ¿Qué nos espera a los ciudadanos en términos de protección y justicia? Estamos rumbo a las elecciones más competidas de la historia y hasta ahora en las que estamos viendo algunas de las propuestas de los candidatos. Por lo pronto, lo que están diciendo los candidatos, lo que están planteando en esta primera semana, pues aborda de manera tangencial el tema de la seguridad pública. Vamos a ver qué fue lo que dijeron. La Secretaría de Gobernación debe realizar funciones políticas, no funciones técnicas de orden de seguridad pública. Dentro de mi propuesta, como lo habré de exponer en los próximos días, estoy planteando sí crear la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de tal manera que ya no dependa de un órgano político como es la Secretaría de Gobernación el tema de seguridad pública. Es un tema que debe atenderse con criterios técnicos y con un objetivo fundamental: reducir de manera urgente la violencia en nuestro país. Yo voy a buscar la paz. Yo no quiero la guerra. Nosotros no vamos a seguir con la política del uso de la fuerza para enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia. No vamos nosotros a utilizar nosotros los mismos métodos. Vamos a conseguir la paz mediante la atención a las causas que originaron la inseguridad y la violencia y con la reconciliación. Uno muy importante que tiene que ver con prevención, con evitar que lleguen las armas y el dinero a los criminales, con que cambiemos el esquema de fuero común y fuero federal para que definamos y castigamos de la misma forma al mismo crimen y fortaleciendo la presencia policíaca. Si tenemos buena prevención, un mejor control de armas y de dinero, si logramos además fortalecer a nuestra policía y cambiamos el marco al amparo del cual cooperamos, vamos a dar muchos mejores resultados. Por eso les digo que yo tendré un gobierno valiente, que enfrente a los delincuentes, que enfrente al crimen, que no les dé amnistía, que no sea su cómplice, sino que los lleve a los delincuentes a la justicia. Propongo
profesionalizar y duplicar la Policía Federal, fortalecer en cascada las policías estatales y municipales. Bueno, le damos la bienvenida a Edna Jaime, directora de México Evalúa y politóloga. Bienvenida. Muchas gracias, Ana María, es un gusto. Oye, un gusto Edna, verte. ¿Cuál es tu reacción ante los comentarios, las propuestas que hicieron esta semana? Las he estado escuchando y siento que pues, son propuestas aisladas. Realmente son piezas de un rompecabezas, pero no veo a ninguno que tenga la visión del rompecabezas completo. Sí, sí. Entonces, los énfasis, el de José Antonio Meade, más como un hacendario, le veo una visión de hacendario en temas de seguridad, fortalecer a la unidad de inteligencia financiera, un código penal único para el país. Que sí urge, o sea, que sí ayudaría. Sin duda son piezas, pero sí. Andrés Manuel, que el énfasis más en lo preventivo, aunque no lo pone en esos términos, sí. Habla de paz, habla de reconciliación, problemas estructurales, que yo le podría poner la clasificación de que está poniendo énfasis en temas preventivos, sí, ¿no? Sí. Pero no está abordando otros temas. Sí. Y lo de Margarita me pareció muy interesante porque dice vamos a hacer un gobierno valiente y los vamos a enfrentar. Lo que hizo en cierta forma, sí, pues su esposo, ¿no? La Policía Federal. ¿Pero qué quiere decir eso? El componente reactivo. Sí, ¿no? Exacto. El componente reactivo que pues no nos ha dado resultados. Sí. Realmente necesitamos una combinación de estas cosas. Y para mí el tema más importante es cómo generamos el marco de gobernanza y de toma de decisiones para realmente generar una política criminal de Estado. Cuando hablo política de criminal, no me refiero a la persecución penal, a quién vamos a perseguir y a quién no, sino la política criminal es qué hace el Estado para prevenir el delito. Y una vez que se comete el delito, ¿cuál es la respuesta? Entonces va desde la prevención hasta la reinserción social. Y sí necesitamos en algún momento construir esta visión integradora. Ay, pero Edna, el problema es que este discurso, y estoy completamente de acuerdo contigo, el problema es que no es un discurso político. Los presidenciales necesitan un discurso político, Víctor, Edna, o sea, bueno, porque ¿cómo van a ser electos? Porque hablamos, hay una necesidad de una política. Yo entiendo muy bien que en campañas la política pública, las propuestas de política pública no venden, que hay que apelar más a las emociones. Sí. Pero eventualmente alguno de ellos va a gobernar este país y va a recibir un país en una situación crítica. Cerramos el 2017 casi con 30,000 homicidios. Que es histórico, ¿no? Es histórico. Es histórico. Desde que se registra, de que tenemos registros y damos seguimiento al homicidio, es histórico. Tenemos zonas del país controladas por grupos criminales, o sea, se ha perdido territorio. Y lo decías hace rato muy bien, Ana María, tenemos distintos tipos de violencia. Cuando creemos, cuando se plantea que es el crimen organizado, se matan entre ellos, desentendámonos del problema, estamos cometiendo un error garrafal. En México Evalúa hicimos, hace tiempo, quisimos construir una tipología de la violencia con la información con la que contamos. No daba para tanto, pero sí nos dimos cuenta que hay distintos tipos de violencia. Y por eso en México Evalúa estamos muy convencidos de que hay que ir a hacer diagnósticos locales, decimos hiperlocales, para entender. Lo tenemos en pantalla. Mira, que esto es uno de los resultados hiperlocales que ustedes acaban de desarrollar. Déjame explicar parte de lo que nos entregaron ustedes. Esto nos lo dio México Evalúa y es precisamente los hotspots, vamos a decir, los puntos rojos de homicidio en la Ciudad de México. Ustedes se dieron a la tarea de mapear prácticamente colonia por colonia para ver dónde están las calle por calle, calle por calle. ¿Qué es lo que vemos aquí, Edna? Mira, voy a dar un poquito de contexto. Firmamos un convenio, llegamos a un arreglo con la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México para obtener toda esta información, que es cada evento de homicidio nos lo entregaron con sus coordenadas geográficas. Entonces eso nos permitió mapearlo. ¿Qué es un punto caliente? Un punto caliente es concentración del homicidio, pero que tiene una relación con el espacio físico. Sí. Puede haber concentraciones que no tengan relación con el espacio físico, pero en los puntos calientes, estos que estamos detectando y que se ven en la pantalla, el espacio tiene alguna relación con la concentración de homicidios. Por ejemplo, estamos viendo aquí la Cuauhtémoc. Ese es un punto, hay colonias, foco rojo. Hay colonias dentro de la colonia Delegación Cuauhtémoc, por ejemplo, la Morelos,
que es un punto caliente y lo ha sido por mucho tiempo. Encontramos en Iztapalapa... Aquí están los datos, sí, encontramos en Iztapalapa también, bueno, estos son los que han sido por los 8 años que estudiamos, han sido puntos calientes. La colonia Morelos, Centro, Felipe Pescador, Nicolás Bravo, Emilio Carranza. ¿A qué podemos atribuir que sean históricamente y también ahorita estos puntos calientes? ¿Por qué se da esa relación de homicidio con el espacio geográfico? Es lo que estamos tratando de dilucidar. O sea, podríamos lanzar hipótesis, pero nosotros queremos sí tener un diagnóstico más concreto. Entonces, lo primero que hacemos es detectar cuáles son los factores de riesgo en esas zonas, cuáles son los factores de protección. Y estamos tratando de generar pues un análisis estadístico con distintas variables para que se nos presente un diagnóstico de qué es lo que tiene de particular esos puntos calientes que los hacen tener esa condición. Sí, pero sabemos que por lo menos hay algunas características básicas, ¿no? Si hay narcomenudeo, qué tanta corrupción hay en la policía, en las autoridades. Hay narcomenudeo, hay familias que se dedican a actividades ilegales por años. Sí. Y esto lo sabe la policía. Eso es increíble, ¿no? En nuestras conversaciones esto lo sabe la policía y queremos que estos puntos calientes sean un instrumento para que haya inteligencia operativa. Edna, vinculando este tema de nuevo con las campañas, ¿entregarán ustedes esta estadística, este estudio a los candidatos a la Ciudad de México? Sí, por supuesto. Sí. Por supuesto, estamos trabajando ahorita con la Policía de la Ciudad de México y haciendo un intercambio de información. Ellos... para que esta información sirva para su toma de decisiones cotidianas, para que los recursos con los que cuenta la policía se usen de la mejor manera posible. Si ya tenemos la concentración de los homicidios, si ya tenemos un diagnóstico local, ¿cómo puede ser la intervención de la autoridad? Pero, Edna, en tu experiencia, ¿qué tanto vínculo hay entre la violencia, estas organizaciones, estas familias y el vínculo político? Y te hago esta pregunta porque uno tiene que hacerse, si sabemos desde hace años que hay ciertos barrios, si no décadas, en la Ciudad de México, en donde son focos rojos y las autoridades no han hecho nada, uno tiene que pensar, pues, algo aquí hay en donde por razones literalmente políticas, porque no es porque sean tan esa peligrosos. Impunidad tiene un origen. Esa impunidad tiene un origen y tiene que ser un origen político. ¿Qué piensas tú de eso? Mira, creo que por un lado no ha habido pues intervenciones efectivas. ¿Por qué no ha habido intervenciones efectivas? Pues podemos tener dos razones. Porque pues esta información no se utiliza de manera eficiente, no tenemos todavía la capacidad de respuesta de nuestras policías para atender estos diagnósticos, o la reacción o la intervención, o la respuesta policíaca no es suficiente. La otra es que pues puede haber zonas de tolerancia, o sea, como mejor no nos metamos, o porque ni siquiera hay condiciones para que la autoridad entre. Pero mira, acuérdate, los ejemplos, por ejemplo, de Medellín, de los barrios, por ejemplo, en Río de Janeiro. Llegó un momento que literalmente tuvieron que mandar a las Fuerzas Armadas, que nadie habla de eso, para tomarse la zona por el control territorial. Yo creo que cada punto caliente de la ciudad y del país necesita un tipo de intervención diferente. Sí, claro. Es como un colega que decía, es como el cáncer se concentra, pero hay muchos tipos de padecimientos de cáncer. Cada uno necesita una combinación de medicamentos diferentes. Cada punto caliente, según sus propias características, necesita intervenciones de distinta naturaleza. Habrá lugares donde tendrá que ser las Fuerzas Armadas, otros donde se van a necesitar que lleguen a pacificar. Sí, claro. La policía ni siquiera puede entrar. O programas de desarrollo, o programas de mediación. Otras son inyecciones de política social, presencia de Estado en lo básico, servicios públicos, atención a jóvenes. Adicciones. Por supuesto, atención a los mercados de droga, consumidores y productores. Pero la solución no es mandar tropas, nada más mandar soldados, mandar policías. Hay una cuestión más compleja alrededor de esto. Necesitamos intervenciones integrales que respondan a diagnósticos. Primero necesitamos entender y después cómo el Estado puede intervenir. Y la verdad es que sí son policías, pero son muchas otras cosas. Y tenemos un problema tanto para tomar decisiones en materia de seguridad como para lograr la cooperación entre instituciones. Es verdaderamente difícil poder
lograr la articulación entre instancias gubernamentales para que pudieran hacer una intervención integral. Eso es imperdonable. O sea, sí, puede haber falta de recursos, pero la falta de coordinación, eso a mí se me hace imperdonable. Te voy a poner un ejemplo, Ana María. Y la política de prevención consideraba una comisión intersecretarial. Se sentaban a saludarse, a simular que estaban haciendo acciones para intervenir en ciertas demarcaciones con problemas para hacer política preventiva. Sí. Nunca sucedió. Sí, es imperdonable. Hagamos esto. Prométeme que vuelves al programa. Hay que platicar más. Y por supuesto. Particularmente este tema de coordinación, porque todos los candidatos ahora prometen que van a coordinarse. Estaría encantada. Gracias por haber venido con nosotros. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias, Edna. Ana María. Y Víctor, pues, hijos, qué rápido se nos fue el tiempo. Llegamos al final de este programa, pero los esperamos en la siguiente emisión de Gabinete de Seguridad el próximo domingo en punto a las 8:30 de la noche. Y mire, si se lo perdió, vea nuestra retransmisión los lunes a las 10 de la noche aquí por el Financiero Bloomberg. Hasta entonces. Buenas noches.